Vámonos a nuestra siguiente reflexión. Déjeme poner la imagen de Pesaj, porque finalmente seguimos en Matzot. Ahí va a verse un poco de la cámara, ahorita no la acomodamos bien, pero se ve un poco ahí algo. Bien, vámonos a la reflexión número 6, iniciando el día número 6 de Matzot. Y hemos hablado de diferentes entornos de levadura que sobre todo son muy presentes en esta vida diaria, en este sistema, en este mundo, en nuestras naciones. Están ahí todo el tiempo, están ahí causando estragos en muchas ocasiones, ¿verdad? Sobre todo el humanismo, la política, todo esto. Pero hay diferentes tipos de levaduras, por supuesto, diferente tipo de hametz, y esto es diferentes formas en las que el enemigo actúa y en las que el enemigo nos empieza a querer distraer, y vaya, no solamente distraer, irnos perdiendo hasta llegar a apostatar, incluso hasta llegar a querer nada con el Creador por causa de este mundo, ¿no? Y sobre todo porque somos todavía seres imperfectos, somos seres humanos, somos seres emocionales, somos seres que, aunque está la instrucción y está la presencia divina en nosotros, de pronto parece que el Padre nos muestra esa debilidad, como ya también Shaul de Tarso lo dijo en algún momento, y de pronto aparece esa aflicción, de pronto aparecen esas emociones, sentimientos, reacciones, que incluso el mismo Mesías vivió. Vemos al Mesías rodeado de circunstancias, rodeado de muchas, ¿cómo se puede decir?, acciones de todo Israel, y vean las formas que él tiene que estar trabajando, que tiene que estar enseñando, que tiene que estar incluso lidiando, ¿verdad? A veces él tenía que soportar, por ejemplo, como ayer hablábamos, el rabinismo, ¿no? El fariseísmo. A veces él tenía que soportar conductas de los romanos, etcétera, muchas circunstancias. Y llega un momento en donde él tiene que enseñar. De hecho, él tiene que experimentar el sufrimiento y el dolor, la angustia. La angustia, el dolor, el abandono, incluso, pues ya sabemos que hasta la muerte, ¿cierto? Y eso justamente lo vivió en su última noche que estuvo como ministro, como siervo, hasta llegar al madero y dar su vida. Pero esa aflicción, ese dolor, esa tristeza de pronto que experimentó y que vivió en este cuerpo, en esta carne, aunque fuese un ser celestial enviado a esta tierra, la experimentó, y lo vemos llorando, y lo vemos sufriendo, y lo vemos clamando incluso al Eterno, lo vemos angustiado, ¿verdad? Como también lo dice Isaías, angustiado, pero él tiene que vencer todo eso y tiene que permanecer firme. Él tiene que vencer todo eso y tiene que permanecer firme. ¿Cuántas veces por este tipo de emociones hay gente que deserta del llamado, deserta de la fe? Recientemente hemos estudiado una de las cartas de Shaul de Tarso, en donde aparece un personaje que ya citaremos más adelante también en la serie Cartas del Reino para las Naciones,
un tal Demas, ¿se acuerdan de Demas? Que dice que era siervo colaborador, que estaba muy metido ahí, estaba muy animado, y de pronto en otra carta dice Shaul de Tarso, Demas me dejó, dice, amando más este mundo. Hubo algo que lo atrapó, hubo algo que lo leudó, y finalmente, ¡pum!, tuvo que salir y tuvo que desertar de la fe. Y así pudo haber muchos. Bueno, entonces quiero que vayamos a un texto de la Escritura en donde Yeshua tiene que dar instrucciones sobre esto. Y ustedes van a decir, bueno, ahora ¿qué reflexión vamos a tener? ¿De qué vamos a hablar? Porque he estado enlazando una tras otra en estos días, ¿verdad? Y ayer enlazaba la de antier la de anteantier. Entonces, hoy, ¿qué vamos a aprender o qué vamos a recordar del Mesías? Ayer recibíamos un correo de algo que pues nos compete allá en casa, en Cuernavaca, y cosas del lugar donde vivimos y todo eso, y ya les daremos más detalles si es importante y si hay que hacerlo en su momento. Pero recibíamos un correo sobre algo que pasa en el lugar donde estamos, que algunos de ustedes conocen, y de pronto se puso la comunicación un poquito interesante, ¿no? Porque, como ustedes saben, pues bueno, hay ahí ¿cómo podríamos decir? Un lugar donde estamos, donde les hemos recibido, donde hacemos cosas, donde tenemos planes, pero como le he dicho a algunos hermanos, pues de pronto no sabemos cuándo el Eterno ahora sí que levante la nube, ¿verdad? Pero bueno, el caso es de que tenemos cierta información, estamos en comunicación desde ayer y hoy en la mañana, y a lo que voy es, no solamente hay levadura, por supuesto, en la religión, en la política, en el sistema, en las cosas del mundo, por decirlo, material, ¿verdad? En las cosas de la ciencia o la tecnología o qué sé yo. Hay muchas cosas que pueden leudar, como a Demas, dice que amó más este mundo y se fue. Amó de más, ay, Demas es de más. Demas amó de más a este mundo y se fue. Judas, el que traicionó, dice que también amó el dinero y por eso también se desvió, y otros más, y cuando hablé de las aflicciones y hablé de que el Mesías también experimentó eso, él también nos enseña a mantenernos firmes, a soportar las emociones que se pueden leudar, que se pueden inflar. Cuando algo en nuestro entorno de pronto se puede ver afectado, nuestras emociones se pueden leudar, se pueden alterar, e incluso pueden desbordarse, y de pronto podemos perder el piso, ¿no? Les comentaba de cierta información que estamos manejando desde ayer para hoy, y lo primero que me venía era esto: ¿cuántas veces el ser humano, por algo que le afecta en su entorno, que a veces no es nada, pero de pronto el hombre lo puede hacer muy grande, y entonces se puede empezar a desbordar en emociones, ¿no? Y Yeshua nos enseña puntualmente que para nosotros no debe de haber ninguna preocupación, no debe de haber nada que nos pueda hacer pensar que de pronto al Eterno se le salen de sus manos, de su control, de su autoridad por las cosas, ¿no? Es decir, no es posible que de pronto nos veamos vulnerables a las cosas que el mundo hace y deshace, porque al final de cuentas estamos en este mundo, y no es necesariamente como en cierta teología de la cristiandad predican, que como que los creyentes tuviesen el control de todas las cosas y como si fueran
¿cómo se podría decir? Emperadores de todas las cosas y nada más dieran órdenes y nada más declararan y estas cosas, ¿no? Porque a veces se enseña en el mundo de la religión a que las cosas se deben de tratar así como con declaraciones, ¿no? Pasa algo y yo declaro y yo digo que no y yo digo que sí y como que se la pasan diciendo solamente declaraciones para evitar todo tipo de circunstancias. Por ejemplo, hace tiempo yo llegué a escuchar a una persona en este tipo de movimientos en donde a alguien mal le hicieron un tratamiento y entonces resultó que por los resultados que le dieron médicamente pues arrojaban un resultado de ¿cómo se llama? De una enfermedad. Entonces el líder cuando escucha de la otra persona los resultados de la otra persona, que entre ellos son del mismo lugar, entonces dice este líder, dice no lo aceptes, lo declaramos que no. Así como que no existe y di que no y lo declaro que no y que piense que no y así nada más, ¿no? Ya con eso creen que van a revertir y entonces van a decir que no existe y entonces la declaración ya va a acabar con todo eso, ¿no? Ignóralo y desaparecerá. Ajá, ignóralo y desaparecerá, ¿no? Y resulta que en Estados Unidos Benny Hinn tiene una lista de demandantes porque les dijo que se les fue la enfermedad y ahí están enfermos los pobres, ¿verdad? Padeciendo todo esto. ¿Qué quiere decir? Que cuando ocurren estas cosas, a veces el Eterno también lo permite. El Eterno también permite estas pruebas de salud, de todo tipo de pruebas, pero también dice que lo hace para probarnos, como nuestra fe se prueba, igual al oro, ¿verdad? Hasta que sea pura. Y a lo que voy es de que también tenemos que pensar que las cosas que vivimos en nuestro entorno pues no tienen que afectarnos de más, simplemente entender que son cosas que siempre ocurren, que están a su alrededor y que tenemos nosotros que tener sabiduría, tenemos que tener tranquilidad y tenemos que esperar siempre en la respuesta del Todopoderoso, ¿verdad? Siempre aprendiendo de todo eso. Y es que a veces entre grandes, pues las dificultades aparentemente son grandes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, entre niños y siempre los niños y cuando recibimos visitas o cuando vamos a otros lados, los chicos naturalmente pues están de una u otra cosa jaloneándose algo, ¿no? Y que pase, que no pase, están jaloneándose, luego están felices y luego otra vez y todo eso, ¿verdad? Pero los vemos y tratamos de llevar las cosas y decimos, pero bueno, son cosas de chicos, el rato están felices y ya pasó. Pero cuando pasan entre grandes, los vemos como problemas más grandes, ¿no? Y decimos, ¿y qué hacemos entre grandes, no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien le llama al jefe y le dice, ¿sabes qué? Mira, pasa esto y te vamos a despedir, ¿no? Por ejemplo, por decirlo, ¿no? Es un problema de grandes, aquí no es de niños y es problema con cosas serias. ¿Y qué hace el creyente, por ejemplo? Cuando pasa una situación como esa, ¿qué haría el creyente? ¿Qué actitud tendría el creyente? Ni modo que diga, no, yo declaro que no. Yo declaro que no lo acepto y que yo voy a seguir trabajando. Va a decir, perdóname, pero aquí está tu finiquito y pues te tienes que ir. La empresa está en quiebra y oye, ni modo que te vengas a trabajar tú solo. ¿Quién te va a pagar, no? Cuando un creyente vive eso, por ejemplo, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Lo que dice David, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi ayuda? Tener fe, tener la confianza, la seguridad y la certeza de que el Padre está haciendo algo y no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Y a lo mejor algunos han pasado por esto, o con otro tipo de situaciones, pero el punto aquí es no desmayar, no buscar la ayuda entre los hombres, es decir, no pensar que la solución está abajo en la tierra, no pensar, como dice también la Escritura, y esa palabra es muy fuerte, cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es una expresión muy fuerte. Regularmente todos la citamos y queremos huir de eso. No, yo no puedo confiar en un hombre, ¿no? Pero a veces resulta que entre la sociedad, entre el entorno que estamos,
De pronto llegamos a confiar más en los hombres que en el Creador. El caso es de que esto también se podría asociar con una levadura, ¿sí o no? Una emoción de pronto que choca, así, algo que no se puede esperar, algo que no se estaba esperando, algo que no se espera, algo que es más quisiéramos evitar y de pronto llega, es un shock fuerte. Y miren que es como igual, como una levadura que si cae en la masa y se recibe y se le empieza a dar permiso, pues entonces empieza a crecer como una preocupación, como una ansiedad, como hoy día, por cierto, hablando de todo esto, dicen que es la generación que padece este nuevo padecimiento que le llaman estrés. ¿Por qué la gente vive esto? ¿Por qué la gente vive estrés? El estrés simplemente es exceso de preocupación, ¿no? Es lo que dicen los especialistas, es exceso de preocupación. Y la pregunta es, ¿por qué te preocupas de más? Porque es... Exactamente, fíjense, y ahorita vamos a eso, fíjense el ser humano, ¿por qué se preocupa de más? ¿Por qué habría el ser humano de preocuparse de más? Si el Eterno dice que, fíjense nada más, si el Eterno dice que puso a Adán y Java en un huerto donde tenía todo, y la preocupación no existía, hasta que el ser humano peca. Y cuando peca, entonces le viene la preocupación. Claro, le vienen todas esas emociones, le viene todo ese sentimiento, le vienen todas esas consecuencias, etcétera, etcétera. Y después vive afligido, acongojado, angustiado, desesperado. Y le llega el estrés. La verdad es de que no es el mal del siglo XXI. La verdad es de que Saúl, el primer rey de Israel, también vivió estrés. David mismo vivió estrés. ¿Se acuerdan? David llegó hasta la, ¿cómo le llaman? Hasta la ansiedad. David llegó hasta la depresión. Esa es la verdad, eso dice. Y dice, en mi angustia, ¿qué dice? Invoqué al Eterno y Él me respondió. Y ahí está la clave. Este hombre por eso se pone como ejemplo de que no tiene que haber nada que de pronto nos abrume, pero de pronto somos débiles humanos y es que me abruma, es que me preocupa. No, pero no me tengo que abrumar, no me tengo que preocupar, porque alzaré mis ojos a los montes y del Eterno viene mi ayuda. Aquí mencionaron también a Job. Dice, por ejemplo, Héctor García cita Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas del Eterno viene toda decisión. Salmos 34:8, gustad y ved que es bueno el Eterno, dichoso el hombre que confía en Él. Ahí está. Jeremías 17:5 ponen también, dice, usan los judíos para decir que porque han de confiar en Yeshua si la escritura lo dice. Bueno, aquí esta es otra cosa. Y ahí está Salmo 16:8, en mi angustia llamé al Eterno, le pedí auxilio a mi Elohim y Él oyó mi voz desde su templo, mi grito llegó hasta sus oídos. Fíjense nada más. Un hombre que dice, tenía el corazón como el Eterno lo quería, imagínense lo deprimido. Vemos esa escena cuando de pronto su hijo le gana el mandado, como decimos en México, en las afueras de Jerusalén. Todos los israelitas que subían a Jerusalén, antes de que entraran, ya el hijo les estaba llenando de ideas, de cosas adversas, de cualquier Absalón. Y entonces David, bien confiado adentro en el palacio, y de pronto empieza, ¿qué está pasando? Y todo Israel se me empieza a echar encima, y el hijo estaba haciendo la Shon Harra, ¿verdad? Allá afuera, la lengua maligna estaba contaminando a todo Israel, y de pronto se ve totalmente expuesto, se ve totalmente débil, cambia su semblante, tiene que salir
triste, acongojado, le acompañan unos cuantos, todavía sale un benjaminita y le tira piedras y lo maldice, y él ¿qué dice? Dice, déjenlo, tal vez tenga razón, a lo mejor el Eterno ya me desechó y ya estaba así, estaba totalmente, ¿qué hago? No estaba ahí el Eterno con él. Pero no se deprimió y no dijo ya, a ver, vamos a ver al psicólogo. No había psicólogos. La terapia, no había medicinas, no había nada de esas cosas. De veras, tampoco fue el alcohol, ¿verdad? No fue, vamos a hacernos unas jarras, vénganse, y al cabo que el vino sobra, ¿verdad? Nada de eso. La verdad es de que él lo primero que hace es tratar de entender lo que el Eterno estaba haciendo y finalmente esperar. ¿Cuánto tiempo lo llevó a esperar? ¿Se acuerdan cuando fue ungido para ser rey? Era un muchachito y tuvo que pasar años hasta que el Eterno le diera el lugar que él le había llamado a tener. Pero él tuvo esa confianza, seguridad, certeza, fidelidad, es lo que es emuná, es lo que traduce emuná, fe, para poder confiar, para poder esperar y para recibir el galardón del Eterno, por supuesto. Bueno, esta situación que de pronto tenemos allá en Cuernavaca me hizo pensar y reflexionar y decir, bueno, a final de cuentas, no confiamos en el hombre, ni confiamos en las cosas, ni en las casas, ¿ah? Sino confiamos en el Eterno, y Él siempre tiene algo planeado, algo mejor incluso, ¿no? Yeshua llega un momento en donde tiene que Él también enseñar sobre el afán de la vida. ¿Se acuerdan? Vamos a Mateo 6, voy a poner el texto también aquí, en YouTube, para que lo puedan ver. Ahí está, vamos a poner la lupita, ya tienen la lupita para que se vean más grandes las letras. Bueno, del capítulo 5 en adelante, Yeshua está dando muchas instrucciones de cómo el creyente tiene que vivir. Esto también, por cierto, lo menciona él en la parábola del sembrador y los tipos de tierra. Yeshua habla de 4 tipos de personas, y de hecho una de ellas, dice un tipo de personas de ellas, dice que reciben la palabra, pero dice que las preocupaciones de este mundo, dice, la ahogan, es como espinos que salen y no la hacen fructífera, entonces lo que hacen es escapar de todo eso. Fíjense nada más, las preocupaciones. Que el Eterno nos libre de que alguna preocupación, incluso por muy grande que sea, nos vaya a apagar nuestra fe, porque al final de cuentas dice la Escritura también que la falta de fe es pecado, ¿verdad? Eso dice. Ahorita voy a leer otros 2 textos que tengo aquí de la carta a los Hebreos. Bueno, de entrada vamos a Mateo 6 y bueno, anteriormente empieza a hablar sobre el materialismo. Yeshua enseña sobre no servir a 2 amos. Dice, nadie puede servir a 2 amos, a uno va a dejar mal, hablando de Mamón, como se le conoce en el contexto hebreo, es el dios de la riqueza. Dice, ninguno puede servir a 2 señores, y sigue enseñando, y llega en el verso 25, y dice, por tanto os digo, dice, por tanto, es decir, la resolución de todo lo que vengo enseñando es, no se afanen por su vida. ¿Qué habéis de comer? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, dice, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? También, en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan con fatiga, ni hilan, pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de estos. Y si la hierba del campo, que hoy existe y mañana es echada al horno, el Todopoderoso la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, oh hombres de poca fe? No os afanéis, dice, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué seremos vestidos? ¿Y qué dice en el 32? Y lo hemos estudiado esto antes y lo hemos recalcado y remarcado. Dice, porque los gentiles con afán, con ansiedad, con angustia, dice, todas esas cosas buscan. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad pues primeramente el reino de Elohim y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Y otra vez dice, y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo, basta a cada día su propio mal. En alguna ocasión mencionamos cómo entre las naciones se angustian de todo. De todo. ¿Por qué? Porque el mundo les ha vendido cualquier cantidad de deseos. Y ahí está el mundo persiguiendo los deseos, ¿verdad? Hace rato que estábamos allá en el parque, ¿verdad? Que se sentaban en el pasto, yo me quedé parado y se me abren así de broma, ¿no? Siéntate, al cabo ya no vas a crecer. Y le digo, ¿cómo te dije? Ya ni me acuerdo cómo le dije. Le dije, sí, claro que sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le dije. Otra vez haciendo uso de una declaración como diciendo, no, pues si el cristiano dice que todo lo puede en Cristo, pues yo también, yo quiero crecer más. Entonces, y también Yeshua habla de la altura, ¿ya vieron ahí? Hay gente que es muy bajita y dice, yo quisiera crecer más, y hacen esto y hacen lo otro, brincan, juegan básquetbol. ¿Quién sabe cuántas cosas hacen más, vitamina, para crecer? O sea, qué preocupación, qué significa eso. Cualquier cantidad de angustia, ahí es donde viene el estrés. ¿Se dan cuenta? El mundo les siembra cualquier cantidad de deseos y la gente, en la medida que va acuñando sus deseos, se va acumulando estrés, se va angustiando, porque quiere estar como los demás, porque quiere tener como los demás, porque etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Maure. A mí, en cuanto a ese tema, me gusta mucho el pasaje de Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15, a ver, voy a... Ajá. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Eterno, Fíjense nada más, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que el Eterno le agrada vivirá para siempre. amén. Pareciera que lo escribió en esta época, ¿verdad? Sí. Pareciera que, imagínense nada más. Siempre ha sido la vida del hombre así, congoja, afán, codicia, dice esta versión, codicia de la carne, codicia de los ojos, soberbia de la vida. Eso no viene del Padre, sino que viene del mundo. Y ahí le podemos decir, ansiar por títulos, por cosas materiales, por posesiones. Carros, posesiones, o sea, ropa fina, la gente se deja llevar por todo, sobre ahora viste mucho el tema del estudio, ¿verdad? Sí. El estudio, o sea, no sos nadie si no tienes un título. Ah, sí. Y ahí tienes que seguirle porque si no ya te quedaste. Así te desactualizaste, entonces ya no. O sea, Sí. tienes que tener la última versión de todo porque entonces ya estás mal. Así es. Entonces visten algo que para ellos es bueno, pero que si lo vemos a ojos de las escrituras realmente no lo es. No lo es, así es.
Y qué interesante, porque lo que dice Yeshua finalmente abarca desde el origen hasta el final. Los apóstoles, en este caso Juan lo menciona de esta forma. Por ejemplo, aquí también pone en 1 Timoteo 6:7, dice: porque nada trajimos a este mundo, y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. También lo he citado antes. Entonces, miren que en toda la familia de la fe, como yo también lo llegué a mencionar en algún momento, dije yo, hay diversidad entre los creyentes. Hay creyentes que viven así casi con lo puro necesario, hay creyentes que tienen holgura, hay creyentes que están a la mitad, otros así, diferentes formas, pero nada de eso tiene que cambiarnos entre nosotros, sino que tenemos que ser igual, porque el mundo es el que leuda con todo eso, y entonces produce otro tipo de levadura, a la cual estoy tratando de compartir, que es esta: el afán, la angustia, la tristeza por lo que el mundo siembra. Las cosas de este mundo, dice, no améis las cosas. También Jacob menciona sobre el mundo, ¿verdad? Dice, o amas adúlteras, dice, el que se hace amigo del mundo, dice, se constituye enemigo del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque igual se ha dejado sembrar por el mundo todos esos deseos que el mundo ofrece y siembra, y entonces eso le causa aflicción, y eso es levadura. Es decir, la aflicción también es levadura. De hecho, hay personas que se la pasan alcanzando sueños, trabajando o intentando trabajar en algo todo el tiempo con diferentes cosas, y nunca a ni una le dan. Ya salieron de una para entrar a otra, y así están, el afán y la angustia y la preocupación, y solamente esperando algo del mundo. Digo, hay unos que se aferran y todo. Ahora, también hemos dicho antes, por otro lado, que regularmente el mundo, cuando ofrece eso, no lo ofrece gratis. Dice, entrégate y te lo voy a dar. Y no solamente eso, dice además, entrégate, y además dice, pero también tienes que pasar por encima de del otro, y la gente se va con tal de que la preocupación, la angustia y finalmente el estrés no les gane y no los derribe. Fíjense nada más, ellos se quitan todo eso y les sale otra levadura, que es el coraje, que es el odio, que es la soberbia. Entonces van en contra del mundo y van en contra de quien sea que se les ponga encima, y los pisan para alcanzar aquellos deseos del mundo. Entonces, aquí está, está mi esposa poniendo Santiago 4:4, gente infiel, dice esta versión. ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos del Todopoderoso? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo del Todopoderoso. Ahí está. Entonces, es muy importante. ¿Dónde estoy? Bueno, estaba en Mateo, voy a regresar a Mateo. Estamos basándonos en las palabras de Yeshua, en el capítulo 6. Y si hay más textos por ahí me los ponen también, es bueno completar esto. El afán, aquí ponen un salmo, por ejemplo, bueno, también ponen Jonás 16:33, pone José Luis, estas cosas os he hablado, Johanán, no Jonás, os he hablado para que en mí tengáis shalom, en el mundo tendréis tribulación o aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Salmo 9:10 también ponen, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Eterno, no desamparaste a los que te buscaron. Ahí está. Bueno, dice Enrique Vera, por ejemplo, muchos que se dedican a hacer dinero toda su vida, al final es para los doctores, porque hay mucha gente que destruye su salud por entregarse totalmente a conseguir lo que se ponen como meta, pero al final se ven desgastados, menguados y destruidos por esas ambiciones, ¿no?
Y bueno, entonces una reflexión para hoy, para este Shabbat, hablando de tiempo de quitar la levadura, es esto, que ninguna aflicción, ninguna cosa aparentemente adversa o algo que pueda ocurrir en nuestro entorno, pues tiene que cambiar nuestro servicio, no tiene que cambiar nuestra entrega al Eterno, nuestra búsqueda, el cumplimiento de los mandamientos, es decir, nada tiene por qué, al contrario, igual, como lo hemos estudiado antes, como dice la Escritura, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Para los que le aman. Y de todo lo que hace el Eterno, mientras nosotros seamos fieles, Él no puede entregarnos a lo oprobio del mundo, sino al contrario, aquello que pudiera aparentemente ser malo, Él lo convierte en cosas buenas. Agregan también Isaías 41:10, no temas, dice, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está, también lo pone Gabriela. Que por cierto, ahorita hablando de Isaías, también a Jeremías le estaba yendo, pero de la patada, como decimos en México, ¿no? A Jeremías, que lo calificaron y hasta el día de hoy lo califican como un antisionista. Jeremías fue uno de los primeros antisionistas, antinacionalistas, porque cuando iba y hablaba en contra de Judá, en contra de los reyes, en contra de los líderes, le decían, ¿qué le pasa, verdad? Casi le decían antisemita. Pero se los empezó a echar encima, bueno, básicamente se les echaron encima a él, y lo perseguían, y lo maltrataban, y lo lanzaban a la cisterna, y lo sentenciaban, y lo golpeaban, y todo esto, y decía, pobre Jeremías decía, ya no puedo. Cuando comenzaba y ya le estaba yendo mal, dice, apenas estás corriendo y ahora te toca correr en contra de caballos, dice, apenas estás corriendo contra ovas, quiere decir, viene lo más fuerte. Entonces imagínense lo fortalecido que tenía que estar Jeremías cada día, cada momento, para soportar cualquier angustia. Y aunque en un momento dado llegó la aflicción, pues no vemos a hombres deprimidos buscando psicólogos, buscando terapias, ni echándose para atrás, ¿verdad? Renegando de la fe, ni abandonando al Eterno, sino al contrario, gente que se iba fortaleciendo cada vez más, y que cada prueba y cada situación los hacía más fuertes en contra de este mundo. Imagínense nada más. Pone también aquí Mario Leal, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman al Todopoderoso, ahí está, todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Pone también Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los talmidim, exhortándolos a que perseveren en la emuná, en la fe, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Todopoderoso. Ahí está. También agregan aquí, confía de todo tu corazón en el Eterno y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Eterno en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. De hecho, hay tantos textos sobre confianza, seguridad, certeza, esperanza, que hasta en el mundo los han tomado para dar clases de sinergia y cosas de estas de motivación personal, y las empresas ahí usando, ni son creyentes ni nada, pero toman de aquí para traspasarlos y motivar a la gente, ¿verdad? Pero los toman nada más filosóficamente para inyectarles un poco de adrenalina, es eso, como allá en México, yo no sé, yo creo que en todos lados estas tiendas de autoservicio gigantes, o no tan gigantes, tienen métodos cuando van a iniciar su día, que los pone alguien ahí a motivarlos y les grita, sí, para que empiece la adrenalina y empiecen a trabajar, ¿verdad? Y a la media hora yo creo que ya se les acabó y pues tengo que trabajar, ni modo, y ahí le hacen que están muy activos, ¿no? Que están muy animados, ¿no? Y al rato, a mediodía, los veas con caras largas, así despreciando sus trabajos. Porque lo único que hacen es ponerles un poquito de adrenalina, pero ya después, pero su motivación es terrenal y pasa.
Ahora imagínense ese tipo de personas en verdaderas pruebas. Por eso la gente se quita la vida, la gente se ahorca, la gente se va al alcohol, la gente se va a las drogas, por eso la gente deserta y ya no quiere vivir más, por eso la gente se va a dormir a sus casas y están todo el día ahí porque están deprimidos, porque tienen ansiedad, porque el mundo se les va acabando. No tienen la fuerza que el Eterno da. Romanos 5, del 3 al 4, también agrega aquí Gabriela García, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. De hecho, también citamos en la primera clase, en la primera reflexión sobre Matzot y los frutos del Ruach, cuando Shaul de Tarso hace mención a estos frutos, él habla de todo esto. Habla de que los frutos del Ruach, dice él, ¿cuáles son? Gozo, fe, paciencia, templanza, benignidad, todos estos. Es decir, aún en las tribulaciones, el creyente no tiene que leudarse con sentimientos adversos, sentimientos encontrados o contrarios, sino todo lo contrario. Fíjense cuál tiene que ser la respuesta del creyente. Dice el libro Los Hechos que los agarraban a los discípulos, los arrastraban hasta las cárceles, los azotaban, los encarcelaban y cuando salían cantando. En el mundo va a decir qué clase de locos son estos, ¿no? Como cualquiera saldría llorando y no, ya no voy a seguir con esta fe, ya, ¿para qué? Mira nada más los golpes, esto me estoy ganando, no, mejor. También que estaba en Egipto, ¿verdad? Y así pasaba con el pueblo de Israel, y supongo que así llegó a pasar con algunos que simpatizaron, pero nunca creyeron con fe y seguridad. Pero los apóstoles dice que salían y cantaban salmos en la prisión, y eso que nosotros no hemos vivido eso. Y eso que no hemos vivido eso. A veces a cosas nosotros les llamamos problemas. A veces nosotros a cosas les llamamos aflicciones, dificultades, y la verdad es de que son más bien momentos para exaltar al Eterno. ¿Sí o no? Para buscarle más. De hecho, si el Eterno tiene un propósito con esto, es que cada uno de nosotros estemos todo el tiempo en comunicación con Él. Es más, si es por aflicción, todo el tiempo en comunicación. Fíjense nada más. Dicen los judíos, basado también en un proverbio, ¿no? Dice: no me des tanto, ni tampoco. Tratando de decir, un lado o el otro me va a desviar, ¿no? Entonces, manténme mejor, dice, en una línea recta. Así es. Y lo dice con sabiduría, entendiendo a la persona física sin la unción del Todopoderoso más que con la Torah. Fíjense nada más. Por eso entre las naciones, cuando por ejemplo se van por un lado, sin la unción y menos sin Torah, por eso la gente desea morirse. O si se van del otro lado, jamás van a buscar al Eterno porque dicen, tengo tanto que no necesito más que de lo que tengo en mi alcancía, ¿no? En mi cochinito, ¿verdad? Allá en México usan el cochinito. Y es eso, en un cerdo. Porque al final de cuentas es eso, ¿no? No es el Todopoderoso, no es nada kosher. Ponen aquí otro proverbio: mantén las mentiras y las palabras falsas lejos de mí, no me des pobreza ni riqueza, pero provéeme el pan cotidiano. Ahí está. También ponen Proverbios 30, pues es el mismo, 38, ahí está. Otra versión: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Ahí está.
Entonces, y se ha sabido esto, que gente que tiene bastante dinero y tiene todo esto y caen en bancarrota y pierden todo esto y eso, prefieren morirse, prefieren quitarse la vida porque ese es su Dios, esa es su vida. Y si no lo tienen, mejor nada. Y otros que llegan al extremo, en vez de decir, el Creador es el dueño de todo y Él me puede levantar, entonces se quitan mejor la vida y dicen, no, mejor ya nada. Mario Leal, citando Salmo 23:1, dice: el Eterno es mi pastor, tengo todo lo que necesito, fíjense nada más, en Él. Otro más, Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí está. Y bueno, y todo esto no son expresiones ni es una clase de motivación personal. No es para salir declarando como en unos lugares y diciendo, ¿verdad?, cualquier cantidad de declaraciones positivas. Eso le conoce como la declaración positiva en esos lugares, hasta en las iglesias. Lo peor de todo es que hasta en las iglesias hay esta doctrina que se conoce como la declaración positiva y se la pasan declarando y declarando y declarando, victoria tras victoria y triunfo y quién sabe cuántas cosas, y que van a tener esto y lo otro, y se la pasan así todo el tiempo, como dicen bien en la iglesia religiosa, ¿no? En estos lugares dicen, vamos a cargar la pila, ¿verdad? Vamos el domingo a cargar la pila, y que se sienten, pues que se sienten como robotcitos, ¿no? Que se les va acabando la batería y entonces quieren recargar otra vez, pues necesitan eso. ¿Se dan cuenta hasta dónde ha llegado? Frases motivacionales, frases de, como dijimos un día, de, ¿cómo le llaman a los fetiches? Como cuando dicen, ay, pasa algo, recítate el Salmo 91 para que venga protección. ¿Cómo le llaman? Supersticiosos. Así como que ya el Salmo ya los va a proteger, ¿no? Como si... Y toman la Escritura para esto. Pero la verdad es de que lo que nos dice la Escritura más bien es saber, conocer, reconocer que claro, el Todopoderoso es todopoderoso, que estamos bajo el cuidado de Él y que nosotros tenemos que ser imitadores de todos aquellos que tenían seguridad, confianza, certeza, fidelidad, y que no solamente eso, sino que el mismo Mesías nos lo ha enseñado y nos ha dicho: no se afanen por vuestra vida. ¿Qué tendremos, qué no tendremos, qué haremos, qué no haremos, qué comeremos, qué no comeremos? No se afanen, dice él. Dice, si son de vuestro Padre los va, básicamente lo que dice es, los va a sustentar. Y obviamente, por otro lado, pues también entendemos que no se trata, otra vez, como en aquellos lugares, de sentirnos los príncipes, ¿verdad? Porque muchos, ay, pues sí, somos príncipes, y entonces empiezan a hablar de Abraham, empiezan a hablar de Salomón, y empiezan todo eso. No, se olvidan de lo que dice el Mesías en este capítulo al final, que dice: busquen primeramente el reino del Todopoderoso y su justicia, y entonces Él va a añadir todo lo demás. Y también depende de Él, porque también no significa que va a ser algo generalizado y todos estén esperando ser recompensados como Salomón o como Abraham, ¿no? Y ya saben, porque esos sistemas luego para sentirse los príncipes de Dios sacan a todos esos personajes adinerados y dicen, tenemos que ser como ellos, ¿no? Pero todos se olvidan cómo vivían los apóstoles, por ejemplo, ¿no? Los apóstoles no les interesaba más que servir, y mientras ellos estaban guardados por el Padre era suficiente. Bien, ¿qué más agregan aquí? Dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahí está. Dice Luis Rivera, dice así, ya han hecho 4 compañeros, fíjense nada más, así ya han hecho 4 compañeros, se han quitado la vida porque creen ellos que no podrán vivir sin riqueza y comodidades. Fíjense nada más.
En Estados Unidos. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? De hecho, hay personas, es que esto va como que, ¿cómo se puede decir? Siendo una cadena de circunstancias. ¿Alguien iba a mencionar algo? Es una cadena de circunstancias que, por ejemplo, yo he escuchado cosas como, y de hecho en México, no sé dónde fue, no sé en qué estado, a ver si José Luis sabe, o no sé de dónde fue, una persona decía a la gente con escasos recursos, decía, esas personas, dice, que no tienen recursos, dice, mejor no se casen ni críen hijos, porque entonces si no los van a mantener. Y una serie así de México, un alta funcionario, diciendo así como, o sea, una mentalidad del tipo de gente que hoy día, por ejemplo, dice, o parejas que llegan a decir, no, ¿sabes qué? No nos casamos porque pues es un gasto, ¿no? Y menos tener hijos porque olvídate, ¿no? O si se llegan a casar, así como que, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato, vamos a estar juntos unos 3, 4, 5, 10 años y ya hasta después tener uno, porque no, hombre, ¿cómo que 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? O sea, como diciendo, fíjense nada más hasta dónde han puesto en tela de juicio el mandamiento del Eterno, ¿no? Diciendo, no, o sea, como que es algo que es inalcanzable. ¿Por qué? Porque, y siempre cuando pensamos en esto nos acordamos de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Que antes, no sé aquí en Costa Rica, pero en México era de que 5 era todavía una familia chica. Llegaban a tener 6, 7, 8 y los sacaban adelante y todos crecían y cómodamente sin ningún problema, ¿no? No con holgura tampoco, pero tampoco así totalmente aislados, ¿no? Sino que salían las familias. A lo que iba es también que hoy día muchas parejas están endeudadas porque creen que no es posible si no hay recurso. O sea, si no tienen tanto, van a decir, no, es que ¿cómo? Como si eso fuera necesario para tener una familia. Fíjense nada más, hasta eso llega a pensar la gente, ¿no? Y es consumismo, es que dicen, primero tengo que tener esto, el otro, que hay aquí, allá, y ya después piensan en, imagínense nada más, en el mandamiento, ¿no? Sí, y casi es que si no tenemos esto, no podemos tener hijo, ¿no? Ponen como condiciones, ¿va? Condiciones. Maureen, ¿iba a decir algo? Adelante. Sí, que ahora que mencionaba Luis, el tema de los amigos, de los que conoció que mataron, ¿verdad? En el 2008 hubo un caso, salió en las noticias de una familia que él perdió la casa y mató a toda su familia porque él dijo, ya no hay, él no vio más allá y como estaba toda la crisis, ¿verdad? Financiera que se dijo con todo el tema económico, él dijo, o sea, mis hijos y todos, o sea, la verdad es que mejor no, porque ya perdimos la casa y ya no hay nada más que hacer. Entonces, dice nada más. No solo mató a él, o sea, mató a sus hijos, a la esposa y él murió. Y él se suicidó. Sí. Dice nada más, hasta dónde llega la gente a leudarse con la aflicción, ¿verdad? Con la tristeza. Pierdo la casa, tengo deudas, ¿para qué vivo? ¿Para qué vive mi gente? Mejor vámonos todos, se acabó. Imagínense nada más la locura. Y ese es el mundo materialista, que ya leudó también esa parte con aflicciones. De veras, así, el mundo, mucha gente, yo he visto gente así preocupada, estresada, porque el materialismo no los deja libres. O sea, el materialismo no los puede dejar realizarse siquiera como personas. Porque viene la angustia, viene la decepción, viene la intranquilidad. Hemos mencionado, por ejemplo, que el sistema tanto materialista, aunado con el sistema tamucero, dice Albert, en el mes, cuando llega el espíritu, ¿verdad? Este espíritu extraño de la Navidad, es cuando ocurren más suicidios, porque la gente se aflige, se angustia, no ha alcanzado sus metas, no tiene
economía, no tiene dinero, no tiene estas cosas, entonces se deprimen, se cortan las venas, mejor no quieren morir, no quieren hacer nada. O sea, imagínense nada más. Eso es lo que ha hecho el sistema, leudar de esta forma, ¿no? Y eso es tremendo. Entonces, imagínense nada más. Ajá. Y acá ahí en Mateo 6 también, 4, dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de pedirlo. Antes de pedirlo. Antes de que se lo pidas. Y lo que pasa es que la gente a veces también malinterpretan eso, ¿verdad? Cuando hablan de que lo que pidas en oración Él lo va a escuchar y te lo dará, porque hablan como te venden la idea de que entonces cualquier cosa, lo material se le pide a la casa y se la va a dar. O sea, le pide un trabajo que gane el triple y se lo va a dar. O sea, pero si no se lo da, porque no se lo pidió con suficiente fe. Sí. Pero él realmente sí sabe lo que necesitamos. Claro. Eso Él lo da en su momento. Sí, lamentablemente se ha enseñado la fe bíblica como la lámpara maravillosa, ¿no? Frótala y tus deseos serán cumplidos, ¿no? Y eso es algo que el mundo también, una levadura que el mundo ha metido, ¿no? Los deseos, y incluso en la cristiandad ciertamente eso dicen. Dicen, en la cristiandad citan, deleítate, dicen, en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón, ¿verdad? No las necesidades, ellos piensan en todo lo que se le viene en el corazón materialista, ¿no? Olga. Salmo 37:4. Es que tienen equivocado el concepto, porque el Señor lo que quiere es que nosotros le pidamos, es justamente el estar ligados a Él, estar haciendo su voluntad. Él quiere que nosotros entendamos que Él nos ama tanto, que Él nos va a dar lo que nosotros veamos, pero espiritualmente. No está hablando de cosas materiales, porque dice que las cosas de este mundo no se mezclan con las de Exactamente, sí. Y por eso primero dice buscad el reino de los cielos y su justicia. O sea, nuestra primera necesidad y deseo tiene que ser el espiritual, ¿verdad? Poder conocerlo a Él, entenderlo, poder tener su presencia. Ahí ya somos ricos. Yo he mencionado en estas clases, cuando hablamos de los evangelios, del afán y todo eso, que sí, lamentablemente en la religión les enseñan que pedir es no las necesidades, sino todo lo que se les antoja. Y ese es el gran problema. De hecho, Jacob es el que lo menciona, ¿verdad? Dice, piden y piden mal. Dice, porque piden según los deseos de su corazón. Claro, de hecho, y ahí es donde está el problema del mundo. El mundo materialista ofrece cualquier cantidad de cosas que la persona no necesita. Y bueno, si alguien tiene la holgura y compra alguna otra cosa, es su problema, pero el problema del afán, de la tristeza, es cuando el mundo lo pone y entonces la persona dice, es que lo tengo que alcanzar. Aunque tenga las cosas necesarias, lo ve como algo que lo tiene que poseer como si fuese necesario, ¿no? Y ese es el gran conflicto, ¿no? Así que la mayoría del mundo cree que la gente cree que lo que el mundo le pone, todo es necesario. Y no es necesario. Entonces, pero vean, la mercadotecnia, hablando de la televisión y todo esto, hasta en la tele siempre ponemos este ejemplo, ¿no? En México de un producto hace muchos años, cuyo eslogan es, porque tú lo vales. Y ya, porque tú lo vales, y pues claro, pues es que cómo no me lo voy a merecer, ¿verdad? Y ya, no, pues entonces, y ya se la creen, entonces, pues ya, y así. Ahí está, gracias. Yerusha pone Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está, hablando de, ¿verdad? Cosas que el mundo también siembra en las personas. Gracias, Mario Hilar, también lo había puesto aquí. Bueno, pero es claro, en Juan sí dice clarísimo también el que tiene esos intensos deseos por las cosas
Sí. Esa no es digamos, lo que nos identifica con hijos del término. Claro. Creo que también es volvemos al mismo punto de la ignorancia, ¿verdad? Que solo escuchan lo que alguien se pone al frente a decirse, muy convenientemente, Sí. ¿verdad? La prosperidad y esto. Y Sí. entonces den tanto y conforme usted da, se va a recibir, y si no Sí. recibió es porque no lo pidió Sí, con sí, fe, sí. y lo hace negocio. Y Sí. la gente que de manera ignorante no se preocupa por estudiar las escrituras y ver a qué realmente se están refiriendo, que no son Claro. cosas materiales. Claro. Y si las hubiese, o si el ser humano, como nosotros como materiales, las necesitamos, el Eterno sabe cuáles, y las da porque Él es bueno. Entonces, sí, el gran conflicto pues es este mundo engañoso, y otra vez que con todo este sistema de materialismo, de engaño, y vaya, televisión y internet y todo eso, y todo lo que vende el mundo, produce en la gente esta levadura, que también es levadura, es el producto del afán, es el producto del materialismo, afán, ansiedad, tristeza, congoja, desesperación y hasta la muerte, ¿no? Y que, pues nosotros, por supuesto, no tenemos por qué ser afectados, ¿no? Sabemos que el Eterno tiene bajo control todas las cosas, sabemos que somos peregrinos, sabemos que el Padre, ciertamente, como lo dice Yeshua, también lo menciona, antes que lo pidamos, Él ya lo sabe, ¿verdad? Ya conoce, pues, la necesidad, ya sabe lo que vamos a experimentar, y nuestra exhortación, que es nuestro desafío, es estar confiados, es estar seguros, estar tranquilos, es estar esperando en Él, ¿no? Que a final de cuentas, pues, Él no nos va a abandonar, y Él va a hacer que todas las cosas pues continúen a nuestro favor, a final de cuentas, para poderle servir a Él, no tampoco para servirnos a nosotros mismos, no tampoco para pensar egoístamente, sino para servirle a Él siempre. Y pues bueno, aquí están hablando de sus experiencias también, de sus hijos, que tuvieron 4, que tuvieron 2, que todo esto. Se quedaron algunos en los temas de los hijos. Qué bendición los hijos, de verdad que traen más bendición. Uno, los que sean. El problema cuando la gente dice, no, ¿para qué? Si creen que el materialismo es lo que va a sustentar a sus hijos. Creen como que si el mundo es lo que va a sustentar a sus hijos, ¿verdad? Y no el creador. Y bueno, por supuesto que el mundo, cuando los entrega a Mamón, o cuando está esperando en Mamón, que es el dios de la riqueza, pues obviamente solamente su parámetro es ese, ¿no? Es su parámetro ese. Bueno, y otra vez aquí vuelve a poner Mario Leal, primera de Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, fíjense nada más. Y también Shaul en otro lado lo dice, sé vivir, dice, en la escasez, sé vivir en la holgura. Entonces, eso es algo que por otro lado también él, por ejemplo, deja en claro, y ciertamente porque el sistema religioso cuya doctrina o cuyo dogma o enseñanza es de la prosperidad, ellos no pueden admitir que un creyente viva en escasez. Para ellos es maldición, ¿verdad? Decir, no, algún pecado, hermano, no, que estás no has diezmado, por eso te va mal. Te empiezan a decir un montón de cosas de estas. Imagínense, ¿a poco no han leído a este hombre que dijo, sé andar en escasez? ¿Qué habrían dicho? No, pues ese hombre estaba en maldición seguramente, ¿no? Y se basan en él mucho, ¿no? No, entonces... Por ejemplo, sí, que andaba como vagabundo, básicamente, solamente con un cuero de animal y listo, y sus guaraches y... Ajá. Incluso Maldonado dice que profeta.
Dice que el Eterno odia a los pobres. Fíjense nada más. Sí, Eso dice, que odia a los pobres, Maldonado. Fíjense nada más. Cuando dijo que no es fácil que pase un camino, pues, ¿verdad? Un rico. Sí, no, imagínense. Es que esa parte no la tiene la Biblia. No, se la quitan, la ignoran. Sí. Yo creo que Dios odia a los pobres, pero el Dios de este mundo. Mamón, por eso dije Dios, no se vayan a asustar. Porque, ay, el hermano ya está diciendo. Dios odia a los pobres, que es el Dios de este mundo. Porque el Dios de este mundo es Satanás, es Mamón, es el de la riqueza, es el del materialismo, y él sí odia a los pobres y odia a los ricos. Es decir, esa mente, pues, que estamos hablando del materialismo, ¿no? Porque el Eterno ama a todo el mundo, sean como sean, y al final Él sabe que los creyentes tengan o no tengan, el galardón final es el de arriba, el que esperamos en la eternidad. Porque ciertamente, como lo dijo Job, dice, desnudo llegué a este mundo, desnudo me voy a ir. Así de sencillo, ni la ropa, dice Job, ni la ropa, por la mejor etiqueta que traiga uno, se va a quedar. Esa es la verdad. Uh-huh. También la parábola, bueno, que era lo más importante, ¿no? De hecho, un día mencioné también una imagen que por ahí anda circulando por todos lados y ponen no sé cuántos esqueletos son, como 5, 6 o 7. Una imagen que ponen varios esqueletos así todos, igualitos. Y le ponen abajo de cada esqueleto, este era de tal color, este era rico, este era pobre, este era así, este era asado, o sea, pero todos llegan al mismo lugar, ¿no? Sí, polvo eres, al polvo volverás, ¿y qué se llevan? Nada. Entonces, el Dios de este mundo, finalmente, ha también puesto en mucha gente otra levadura, ¿verdad? Es la levadura del afán, es la levadura de la angustia, de la preocupación, es la levadura de la ansiedad, la depresión. Es toda esta emoción que como seres emocionales, si no tenemos la llenura del Todopoderoso, si no tenemos la tranquilidad de Él, la confianza en Él, la seguridad, evidentemente va a brotar y puede crecer. Y yo les hablo de una circunstancia que la verdad es de que no es ni grande ni nada, pero menciono que para aquellos hermanos que lleguen a escuchar esto, o para aquellas personas que lleguen a escuchar esto, pues tengan por seguro que por muy grande que pueda ser el problema o la situación en sus vidas o cercanas, el Todopoderoso siempre tiene la respuesta, aunque a veces también hay que admitir que Él no siempre responde sí, a favor, también hay respuestas que son no, pero lo que voy es que en ella, siempre en esa respuesta hay contentamiento, siempre hay plenitud y gozo en su presencia, cualquiera que sea. Siempre, porque otra vez todas las cosas ayudan a bien. Y mientras estemos confiados en Él, mientras estemos resguardados en Él, otra vez, como dice el salmista, de Él es donde viene nuestra ayuda, de Él, solamente de Él. Y pues bueno, dice en Deuteronomio 15:11, por ejemplo, pone aquí Yerusha, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra, por ejemplo, ¿no? Fíjense, también el Eterno tiene la solución, como ya lo hemos hablado antes, sobre los menesterosos. Y también quería mencionar la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, del 12 al 13, dice así: ten cuidado, tened cuidado, hermanos, dice, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. A lo que voy es, la incredulidad puede dejar lugar a la ansiedad, a la congoja, para que se leude esta levadura del mundo materialista. Entonces dice, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del
pecado. Y esa es la meta del enemigo, del adversario, poder poner todas estas levaduras, endurecer al creyente, apartarlo y que apostate, ¿no? Entonces, bueno, sirva de exhortación también ese tiempo de Matzot, para que podamos distinguir rápidamente cuando una levadura como esta, porque somos seres emocionales, somos seres que tenemos sentimientos, que no dejemos que crezca, sino pongámoslo siempre en las manos del Eterno y Él tendrá siempre la solución. Aquí está poniendo también Mario Leal en la misma cita. Y también pone Marcos 14:7, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros y cuando querráis le podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Bueno, haciendo alusión a lo que dice la Torá y a su obra. Entonces, bueno, cuidarnos de esa levadura también de este mundo materialista. Bueno, pone también Yerusha, 1 Samuel 2:8, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque del Eterno son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Ahí está. Y es nada más tan sencillo como eso. Él es dueño de todo, Él tiene todo en su control, tan sencillo como que esperamos de Él, ¿verdad? Confiamos en Él y cualquier circunstancia, Él se va a encargar de solucionarla a nuestro favor. Así de sencillo. Misericordia y bondad, la que me has mostrado en mi andar, aún sin conocer tu verdad, guiabas mis pasos en tu voluntad, me apartaste precio de sangre, me compraste, mi vida entera presentaré como piedra aprobada, rescatada por ti. Como masa sin laudar, como una ofrenda ante tu altar. Este mundo temporal yo me voy a despegar, mi vida entregaré para servirte a ti, Elohim, andando en espíritu y verdad. Ruego ante ti que me libres de apartarme de tu perdón. Mis vestiduras limpias he de preservar, cuidando de guardar tu instrucción con gratitud. Exaltarte desde mi interior,